RCR. Trasladarnos hasta Urubamba, hasta el Cusco, sede de la CADE Ejecutivo 2023. Agradecemos, como siempre, la gentileza que tiene con RCR el señor Gabriel Amaro. Él es el presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios, AGAT. Qué gusto saludarlo, señor Amaro. Muy amable, como siempre. Buenos días, José. Muchas gracias por la invitación. Bien, sin lugar a dudas, esta versión de CADE Ejecutivo 2023 tiene un componente muy especial, ¿no? Por el mismo momento económico, social que está viviendo el país, ¿no? Ayer tuve oportunidad de escuchar esta sesión Agricultura para el Desarrollo, ¿no? Se han recogido una serie de propuestas y compromisos, ¿no? Usted explicaba ayer que el Perú tiene en la agricultura una gran oportunidad para el desarrollo, ¿no? Pero en realidad estamos cumpliendo esas metas, tenemos esos objetivos, hay decisión de parte del gobierno. Mira, nuestra agricultura tiene un gran potencial, pero digamos, este periodo que tenemos de recesión y de decrecimiento de la economía está afectando gravemente a todo el sector agrario, desde la pequeña agricultura familiar hasta la agricultura moderna y de exportación. Porque acuérdate que la crisis es internacional, por un lado, pero por otro lado tenemos una crisis interna muy grande. Y lo que requiere el sector son medidas concretas, rápidas, urgentes, que ayuden a darle sostenibilidad a toda esta agricultura que genera empleo, que trae divisas, que paga impuestos, ¿no? Para poder sobrellevar esta situación. Y además, un soporte adecuado para la pequeña agricultura. Eso es lo que se necesita con urgencia hoy en día. Estuve ayer con la ministra de Agricultura, reconocía la situación también, mostró algunas de las medidas o varias de las medidas que está haciendo, que son sumamente importantes, pero falta aprobar ese plan de reactivación para poder sacar adelante el sector. Mira, cifras que no se saben mucho. Se han perdido 26.000 empleos hoy en día por la crisis en el sector agrario, empleos formales. Y además, el año pasado, porque esto no viene de este año, sino de años anteriores, ya se han perdido 400.000 personas en la población económicamente activa ocupada agraria. Mira la gravedad que tenemos, ¿no? En el sector agroexportador, a septiembre más o menos se han perdido, ha decrecido en 6% las agroexportaciones peruanas. Entonces, lo que se requiere son medidas urgentes e inmediatas. Señor Amaro, ¿cuánto daño le ha hecho al país dejar sin efecto la ley de promoción agraria? Bueno, esta era una ley para toda la agricultura formal, tanto para la agrícola como para la pecuaria. No era solo para la Así es, agroexportación, era para así es. agricultura, agroexportación y agroindustria. El daño que se le ha hecho es terrible. ¿Por qué? Porque se le reemplazó por una ley no creada bajo la necesidad del agricultor o de la empresa agraria, sino creada bajo mecanismos ideológicos, políticos y populistas. El resultado de lo que estamos viendo, fuga de inversiones, de crecimiento de las operaciones en el Perú. Cada año se estaba exportando, se bajaba el ritmo de exportaciones. Este año estamos decreciendo, pérdida de empleos, ¿no? Entonces, un sector moderno que crecía, que estaba formalizando la agricultura, hoy día corre el riesgo de perderse si no se recupera ese carácter promotor de la ley agraria y de las leyes que afectan al sector agrario, como la ambiental, como la laboral, como otras que afectan al sector agrario. Ahora, parecería ser que hay de parte del gobierno no solamente una inacción, ayer lo explicaba incluso muy temprano David Tuesa, ¿no? Lo que se requiere en el Perú son reformas inmediatas, pero también se requiere toma de decisiones de arriba hacia abajo. Usted explicaba también durante su exposición que el sector de la agroexportación, el sector de la agricultura, es el segundo sector exportador del país, luego la minería. Entonces, ¿por qué no se le toma atención, considerando que es una de las palancas de desarrollo para el país y que ha ido funcionando bien en los últimos años? Bueno, eso es lo que llama mucho la atención y preocupa al sector agrario, ¿no? La falta de decisión para tomar las medidas de manera inmediata. Mira, nosotros
Ya viendo lo que sucedía en el país desde inicio de año, lo estamos alertando. Hace más de 4 meses hemos presentado todo un plan de reactivación del sector formal de la agricultura, con varias propuestas en diferentes materias, y aún no se han aprobado. Todos los ministros nos dicen que tenemos razón, que las medidas son correctas, etcétera, pero no se aprueban. El ministro de Economía, bien, es el que ha reconocido la recesión que estamos viviendo, ha creado un programa que se llama Unidos desde el Ministerio de Economía, con buenas intenciones, con algunas medidas positivas para el sector, pero son insuficientes. Y el problema está que ni siquiera esas se aprueban. O sea, se han lanzado, pero no hay nada aprobado aún. Entonces, la recesión sigue avanzando. Es el quinto mes de caída que tenemos, según la información que existe, todo en negativo en el sector agrario, pero no se toma acción. Mira cómo estamos en la ejecución de presupuestos, también públicos para el tema del fenómeno del niño. Si bien es cierto, la ministra de Agricultura es nueva, tiene 2 meses en el cargo, que ha acelerado el proceso de ejecución, pero recién vamos al 29-30%, ¿no? Entonces, lo que se requiere, yo coincido totalmente con David Tuesta, que se requieren tomar medidas urgentes e inmediatas, que son las medidas de reactivación económica que hemos planteado nosotros formalmente al Ejecutivo, pero en paralelo trabajar las reformas. ¿Qué reformas? Devolver el carácter promotor a la ley agraria y modificar una serie normativa que está afectando al sector agrario, lo está haciendo más informal y está ahuyentando a la inversión, ¿no? Esto es lo peor que le puede pasar a un país. Entonces, si no tomamos las medidas inmediatas, vamos a pasar un 2024 mucho más complicado que este. Y por otro lado, la recesión no se resuelve rápido, la recesión se resuelve con un proceso de atracción de inversión, de implementación de la inversión, de desarrollo de la inversión, para que en 1, 2, 3, 4 años recién se vean los resultados. Entonces, eso de que vamos a recuperarnos rápido de una recesión, eso no es totalmente cierto, ¿no? Sí, y menos aún si no se toman aún las medidas. Es importante los anuncios, pero más importante aún son que salgan las medidas de una vez y se implementen de inmediato. ¿Cuál es la situación en este momento del sector agroexportador, señor Gabriel Amaro? Se lo pregunto porque las veces que nosotros conversamos con agricultores, con gente vinculada al sector agroexportación, por ejemplo, en Tambo Grande, en la zona del Valle de San Lorenzo, nos explican que la producción de mango este año solamente va a llegar escasamente a un 10%, de una manera muy, muy pero optimista. La producción de uva ha caído. Cuando vamos más abajo, en la Libertad, también arándanos tienen, este año la producción de arándano ha caído. La producción de palta, espárragos. ¿Cuál es la situación del sector agroexportador en estos momentos? Mira, la situación es crítica por varias razones. Una, por el tema del niño, que ha disminuido la productividad por los efectos del clima. En el norte la situación es más angustiante, digamos, que lo que está pasando en el sur, que también está afectada. En la zona más al sur del Perú hay muchas sequías, Así con es. lo cual está afectando también la producción y la productividad. Ya como mencioné, vemos una caída de -6%, o sea, no vamos a crecer este año en agricultura de exportación, sino de crecer. Hay caídas de la producción, como tú bien dices, de 80-90% en el banco y otros cultivos en el norte, muy graves. Y esto tarda en recuperarse, ¿no? Todo esto ha hecho que se pierdan pues cerca de 26.000 empleos en el sector. Mira, el gobierno tiene que estar preocupado por la crisis social que se avecina, no solamente por la baja productividad de productos agrarios para el mercado local y para el mercado de exportación, sino por la pérdida de miles de empleos. Entonces, si uno tiene esa problemática en un sector tan importante como es la agroexportación o la agricultura en general moderna, ¿por qué no se toman las medidas inmediatas para darle sostenibilidad al empleo? Entonces, ese sentido de urgencia que mencionaba ayer yo en la presentación con la ministra de Agricultura y mencionaba a David Tuesta y otros ponentes también, y además tomándole la palabra al Premier, en donde dijo claramente que el gobierno sabe que la única manera de salir de la recesión
y volver a hacer crecer al país es con el sector privado y con la inversión. La pregunta es por qué no se toman las decisiones correctas. Otro tema que nosotros hemos pedido es que pidan facultades en materia de reactivación económica al Congreso, facultades delegadas. El Congreso se las va a dar inmediatamente. El problema es que no las han pedido. Entonces, la situación del sector agroexportador la ves en que como la cadena agroexportadora, el 90% es pequeña agricultura, hay mucha pequeña agricultura que estaba en la cadena de exportación que ya no ha podido seguir y se ha pasado a la informalidad. Hay empresas que han cerrado, hay empresas que han disminuido hectáreas de cultivo. Entonces, el gobierno tiene que conoce esta realidad y tiene que rápidamente dar soluciones con medidas de urgencia. Eso es lo que estamos pidiendo, ¿no? Entonces tenemos un problema más grave todavía, ¿no? O sea, sabiendo, ubicando los problemas, teniendo el diagnóstico, no se toma decisiones. Entonces hay una ausencia, no sé si de liderazgo o simple y llanamente se dejan pasar las cosas, ¿no? Se deja a un lado los principales problemas, ¿no? Porque cuando uno escucha a el sector empresarial en CADE 2023, ausencia del Estado, falta de acompañamiento a los proyectos, ¿no? Una economía que sufre una contracción la más prolongada desde el año 1990, tercer trimestre a la baja. Todos estos factores los conoce el gobierno. No hay una toma de decisiones. Entonces aquí lo que quiere escuchar el país es cómo destrabamos, cómo actuamos, ¿no? Señales claras. No escuchamos una señal clara. Usted acaba de exponer hace unos instantes el tema de la ley de promoción agraria. Eso sería una señal clara. El tema de Tía María sería una señal clara. El tema de tomar una decisión sobre Petroperú sería otra señal clara. No vemos, solamente hay un discurso entre lo que a veces suele decir la presidenta y lo que a veces suele decir el presidente del Consejo de Ministros. Vamos a ver qué dice esta mañana el ministro de Economía y Finanzas. Usted en algún momento ha estado en la esfera pública, sabe perfectamente que aquí se tienen que tomar decisiones, se tienen que romper huevos para hacer tortillas. ¿En qué momento? Bueno, mira, hace meses debieron haber tomado decisiones. Hace meses que nosotros en el sector agrario lo venimos alertando. Como te menciono, hace 4 meses hemos presentado todo un plan de reactivación económica para el sector formal de la agricultura y que evite la pérdida del empleo, que evite la baja de la producción, que ayude a que las empresas avancen. Mira, y esto está en concordancia con lo dicho por la FAO y el Banco Mundial. La FAO, por ejemplo, está recomendando a los países, porque estamos en plena crisis alimentaria, que los gobiernos, que los estados apoyen a las empresas del sector agroalimentario, que no permitan que cierren sus operaciones, que continúen empleando al personal, ayudas de todo tipo, desde financieras hasta ayudas normativas. Entonces, y eso está, te digo, desde el año pasado, es público. Entonces, nosotros ya hemos presentado todo un planteamiento muy concreto con propuestas de normas muy concretas a los 5 ministerios más relevantes para nuestro sector. Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Producción, Ministerio de Comercio Exterior. Además de ello, tenemos propuestas de ajustes a normas ambientales que están afectando terriblemente al sector, no están permitiendo que se formalicen. ¿Por qué? Porque son normas que no han sido desarrolladas de acuerdo a la realidad de nuestro sector. Y si se implementan tal cual, puede haber cierres masivos de operaciones. Eso es parte de lo que está afectando también a la pequeña agricultura exportadora, que tiene que exportar, por ejemplo, café, cacao, palma, forestal, frente a las nuevas medidas de la Unión Europea. Pero el problema no es la medida de la Unión Europea, el problema es en el Perú, Así que es. hacemos normas que nos ponen vallas que no son acordes al sector económico y finalmente convive con la informalidad. El Perú tiene 80% de informalidad. En el sector agrario hemos retrocedido más aún a partir de la derogatoria de la ley de producción agraria. ¿Qué queremos en el Perú? Que todos seamos informales, que haya una
inmensa cantidad de peruanos que no tengan empleo. Entonces, si no nos mueve esto de la generación del empleo, del bienestar para los peruanos, sobre todo en la agricultura, que estamos en las zonas rurales, las más necesitadas, bueno, no entendemos por qué no se toman las decisiones inmediatas, ¿no? Situación bastante compleja. Yo le agradezco la amabilidad que ha tenido con nosotros, señor Gabriel Amaro. Ojalá que en algún momento podamos tenerlo acá en los estudios para hablar con amplitud sobre un sector tan importante como es la agricultura, el sector agroexportador, ¿no? Que es una palanca de desarrollo, genera empleo directo e indirecto y además genera encadenamientos, ¿no? Parece ser que esto no es entendido por nuestras autoridades. Le agradezco la gentileza. Ha sido un gusto. Muchas gracias, José, pero mira, acá en el CADE el lema es creer para crecer. Así es. Nosotros, los empresarios, creemos en nuestro país, creemos en las posibilidades de nuestro país, creemos que podemos salir adelante y robustecidos de esta crisis, pero necesitamos trabajar en conjunto con el sector público y que el sector público tome las medidas con urgencia y nos escuche. Muchas gracias por el espacio y a disposición. Muy amable. Conversábamos con el señor Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios, directamente desde Urubamba, desde el Cusco, sede CADE Ejecutivo 2023. RCR